Bueno, muy bien. El señor Alonso Segura, ex ministro de Economía, ha reconocido que este año es realmente terrible para nuestro país. Acaba de escribir un artículo que lo ha titulado Frío, Frío, y que en pocas palabras ha dicho que este año va a ser el de peor crecimiento, excluida la pandemia, en más de 20 años. Y que la clase política, con su extensa lista de desaciertos, está minando no solo el clima de inversión y generación de empleos actuales, sino las posibilidades de crecimiento y desarrollo futuros. Lo hemos invitado al señor Alonso Segura para que nos explique qué está pasando y por qué estamos en este tiempo de erosión absoluta, ¿no? Señor Segura, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Buenas noches, Milagros, gracias por la invitación. Le agradezco, le iba a decir ministro Segura, pero a ver, Alonso, ¿tan pesimista estás? O sea, realmente hemos retrocedido en décadas. Diego Macera también hacía la mención antes de empezar el programa, que él decía, él no cree que estamos en recesión, usted sí cree que es una recesión absoluta, pero lo que él decía también es que uno puede salir de la recesión, pero no de este grado de erosión. Quiero entender bien su pensamiento. Sí, lo que pasa es que, a ver, no es ser pesimista, o sea, ya hasta la proyección del Banco Central es 0,9. El MEF es 1,1 de crecimiento este año. La tasa de crecimiento más baja, excluida pandemia, fue la de 2009, que fue 1,1. O sea, ya hasta las agencias oficiales están diciendo que vamos a crecer menos. Entonces, no es ser pesimista decir que vamos a crecer la menor tasa en 20 años. Y va a ser menos de 0,9, muy probablemente, ¿no? Esperemos que sea positiva, ¿no? Entonces, eso es simplemente, ya es a estas alturas es un dato, ¿ok? Lo que podemos discutir es qué nos ha llevado a esta situación, y si es una situación coyuntural o es una situación permanente, más duradera, más permanente. Lo que argumenta Diego Macera, que yo también lo digo con la parte que has leído, es de una recesión sales, o sea, salvo que tengas pues desequilibrios estructurales más complejos. No sé, lo que tuvo Perú a fines de los 80, pues 3 años consecutivos, una caída de 25% del PBI, o 20 y tantos, digamos, que fue una depresión. En realidad, los ciclos económicos se autoajustan, o sea, vas a regresar a crecer. Y ha habido algunos efectos coyunturales, clima, protestas, que hicieron que el PBI se debilite más, ¿de acuerdo? Entonces tú vas a regresar a crecer. La pregunta es si ya en los próximos 2-3 meses comienzas a crecer y con qué fuerza, ¿no? El problema no es solo entonces si no es recesión o cuánto caes, ¿no? La pregunta es a qué velocidad te recuperas y a dónde vas a converger como una velocidad crucero de crecimiento en el mediano plazo, lo que los economistas llamamos tasa de crecimiento potencial, sostenible, como quieras llamarle, ¿no? Y esa es la parte que a muchos economistas nos preocupa, que ha venido descendiendo en el tiempo. Ok, y antes de entender bien sus proyecciones, quiero resolver la primera pregunta. ¿Por qué hemos llegado a este punto? A ver, recesión o menor crecimiento de mediano a largo plazo. Recesión, un conjunto de factores, mucha incertidumbre, se exacerba con la gestión Castillo, y tras la gestión Castillo con protestas y factores climáticos que terminan, digamos, de hundirte, ¿no? Pero la confianza empresarial, la confianza del consumidor no se terminan de recuperar. Inflación, que afecta a confianza del consumidor, y clima de inversión que afecta a confianza empresarial, ¿no? Y tienes pues un ámbito político, digamos, un Congreso, un gobierno que lo único que hacen es sobrevivir y por el lado del Congreso por lo menos propuestas distorsionante, populista, clientelista, una tras otra, ¿no? Entonces eso te va erosionando, minando la confianza, ¿no? Entonces, un poco como que la gente dice, bueno, ¿cuál es la estrategia de mediano plazo? ¿Hacia dónde vamos como país? Ven inflación, no tengo capacidad de compra. Otro dice, no veo reglas claras, no invierto, no se genera suficiente empleo. Entonces, eso es lo que está haciendo que tu economía se haya enfriado severamente. ¿Y la pandemia ha sido determinante? La pandemia contribuyó a eso, pero digamos, ya habíamos salido de la pandemia estadísticamente hablando y de ahí había un debilitamiento de crecimiento. Entonces, la pandemia va a tener secuelas de mediano plazo, por ejemplo, en capital humano.
¿En qué chicos, sentido? chicas de colegio que no han recibido educación prácticamente por 2 años y medio. Entonces, son los profesionales del futuro, son los trabajadores del futuro, ¿no? Entonces, hay secuelas de ese tipo. Obviamente, temas de salud y una serie de cosas, ¿no? Pero la otra parte es la que te digo de mediano plazo, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vas a retornar si el clima, la confianza en el país, digamos, se sigue deteriorando? La inversión se está cayendo como un plomo, más que por factores coyunturales, y la situación externa no te lo explica. O sea, los precios, las tasas de interés son altas, pero los precios de materias primas son buenos, son muy buenos. 3.80 cobre, más o menos por ahí, es buenísimo. Pero ¿y a qué obedece Entonces, esta situación? esa situación de convulsión política interna, ¿no? Y peor que ahora solo juegan a sobrevivir, o sea, no hay una política clara. Es como que hubiera un pacto de no agresión Congreso-Gobierno, de tú haz lo que quieras, yo hago lo que quiero, y ciertamente lo que quiere el Congreso normalmente no es lo que necesita el país, y el Gobierno también muchas veces la pifea, ¿no? Entonces, por eso es que tienes todavía confianza empresarial en terreno negativo, confianza del consumidor, además por inflación, en terreno negativo, ¿no? Pero ¿y en qué momento, señor Segura, todo esto cambia? Porque yo recuerdo hasta hace unos años esta famosa frase de los economistas, incluido su pensamiento de que las cuerdas separadas. Yo nunca hablé, yo decía todo lo contrario, estaba escrito. Decía todo lo contrario. Sí, yo siempre he dicho que no había cuerdas separadas. Ah, sí, usted era uno de los pocos que decía que no había cuerdas separadas, sí. Pero digamos, era una voz disonante. Exacto. Porque la mayoría decían, no, en el Perú puede haber hasta terremoto, cataclismo político y la economía siempre va a ser una cuerda separada, pero hoy está demostrado de que no. Hay un libro que escribieron hace 10 años, Piero Gessi y Pepe Gallardo, José Gallardo, ¿no? Que fueron ministros conmigo. Hace 10 años, 2013 exactamente, que decían qué hacer con el Perú, ¿ok? Y allí cuando estábamos todavía con precios de materias primas altos, etcétera, todavía Perú crecía fuerte, crecía por encima de 5 o 6%, decían, básicamente no hay las condiciones para que Perú sostenga esas tasas de crecimiento si no tiene vientos de cola, ¿de acuerdo? Y ahí proponían, digamos, cosas que se tenían que hacer, que muchas tratamos de hacerlas cuando fuimos gobierno, ¿no? Eso es un lado, un poco si quieres remontarte a lo que algunos ya decían desde mucho tiempo antes, ¿no? Y yo decía también que no había cuerdas separadas por una sencilla razón. Lo que ocurre es que como tú tenías primero vientos de cola fuertes y después tú tenías, esos vientos de cola te ayudaban mucho, ¿no? Pero dos, tú tenías básicamente el ámbito político bajo control, porque tenías gobiernos, independientemente de si eran más centro-derecha, más centro-izquierda, más centro... Tenías gobiernos predictibles. Tenías gobiernos que lograban mayorías en Congreso con algún tipo de alianza y mal que bien elegían gabinetes razonablemente técnicos que tomaban decisiones en promedio adecuadas, más tiradas para la derecha, más tiradas para la izquierda, pero por ahí van, digamos, razonables en promedio. Entonces, pero eso se quiebra en 2016. Claro. El 2016... Con PPK. Con PPK y Fuerza Popular, con PPK y Keiko, ¿no? Se quiebra y a partir de ahí, por eso digo, básicamente el ámbito político tiene la gran responsabilidad de todo lo que está pasando. Ya no me perdí la cuenta de cuántos presidentes. Creo que ministros de Economía desde que yo salí, creo que son 12. O sea, pareciera que yo fui ministro en los años 90, no tengo idea. O sea, un país como y otras carteras más. Entonces, presidente tras presidente, ministros que duran pocos meses, a veces hasta semanas en carteras. ¿Cómo vas a gobernar un país así? No sé cuántos congresos, cada uno más populista que el siguiente, hace lo que quiere, leyes inconstitucionales, leyes fiscalmente impagables, todas distorsionantes. Entonces, eso es lo que te está minando la credibilidad del país y la confianza en los peruanos en su propio país. Ya, y entiendo, porque además estoy de acuerdo, es una... Entonces, ¿cuándo lo perdiste? Sombrío. Cuando simplemente ya dejaste de tener control sobre los políticos. Y la clase política claro. se deteriora cada vez más. Es básicamente una rifa quien va al Congreso. No, y hoy la clase política es protagonista de las noticias judiciales y policiales. Sí, claro. Ok, entonces... Los puedes meter en el mismo rubro, ¿no? Casi. En este panorama tan sombrío, ¿cuál es la salida? ¿Dónde está la salida? Porque, a ver, un país que pasó por el terrorismo, que pasó por la hiperinflación de Alan García, que, bueno, luego tuvimos el Fujishock, que más o menos se estabilizó en los 90, luego viene el segundo periodo de García, luego viene el periodo de Ollantumala, y luego viene PPK, Fuerza Popular, y ya todo lo que hemos decantado. ¿Cómo salimos de esto? Mira, si queremos verlo por el lado optimista, la ventaja que tenemos
es que Perú todavía tiene ciertas fortalezas que otros países no tienen. Esa es la fortaleza macro que llamamos, ¿no? ¿Cuál? Tiene un Banco Central independiente, tiene un Banco Central con una fortaleza externa, reservas internacionales muy fuertes, sabe garantizar estabilidad cambiaria, entre otras cosas, ¿no? Y tienes una fortaleza fiscal que se está debilitando, pero que igual en términos relativos es más fuerte que la de mayoría de países, ¿no? De América Latina, etcétera. Deuda pública muy baja y un déficit fiscal que, si bien creo que el gobierno actual no va a respetar, es relativamente bajo en nivel internacional. Entonces, tienes tiempo, ¿no? Tu problema está más abajo en la política y en políticas públicas y políticas micro, digamos, ¿no? Que está regresionando. Pobreza subiendo, crecimiento muy bajo, etcétera, etcétera, ¿no? Desigualdad presumiblemente aumentando, hambre aumentando. Entonces, eso es un cóctel peligroso, pero digamos, tienes un poquito más de tiempo que otros países no tienes como para poder enmendar el rumbo. Ahora, ¿cómo enmendamos el rumbo? Yo creo que lamentablemente ahí estamos un poco jugados a la suerte, que en el siguiente ciclo electoral, cuando sea que sea este, alguien, no sé quién, gane con buenas ideas, buenos planes, buenos cuadros, mayoría en Congreso razonable y pueda hacer que el Perú enmende el rumbo. Porque el problema viene del lado político. No es siquiera que en muchos casos no sepas cuáles son políticas públicas razonablemente correctas, es que la clase política no las quiere implementar. No digo que tengamos respuestas a todo, tampoco los técnicos o como quieras llamar, pero simplemente es que hay una desconexión entre lo que son propuestas razonables y lo que sale del ámbito político, ¿no? Entonces, simplemente cruzar los dedos que en el siguiente ciclo electoral haya mejores alternativas, mejores opciones, ¿no? Hay gente racional. Sí, un poquito de racionalidad, un poquito pues de decencia, y que amen al Perú. De vergüenza también, ¿no? Porque en muchos casos es ya la desvergüenza, ¿no? Ahora, para eso faltan 3 años, aparentemente. No, sí, pues 3 años. Sí, bueno, es el Perú, no sabes, son 3, 2, 1, no sabes ya, cuánto. pero y mientras tanto, ¿qué hacemos todos? ¿Sobrevivimos? Mientras tanto, ¿Resistimos? simplemente, sí, bueno, lo que hay que esperar es, a ver, un poquito más de racionalidad, un poquito más de, no sé, sentido común del Congreso. Se puede racionalizar. Y que el gobierno, digamos, puse un poquito menos en corto plazo, en improvisación y, digamos, plantee cosas razonables. Ahí te pongo al final de la columna un poquito qué esperar este año. Del Congreso te digo, simplemente crucemos los dedos porque no sé, pues nos metan menos autogoles como país, ¿no? Del Ejecutivo ahí pongo una lista básica, ¿no? Digamos, que es, en realidad es simple, ¿no? Para empezar, prevención de niños, ¿no? Ejecuten presupuestos, se te puede tener un niño que te puede descalabrar, que prioricen con urgencia, ¿no? Sí, claro, y ejecuten, o sea, eso para empezar. Que respeten los compromisos fiscales. Sí, bueno, o sea, yo creo que no van a cumplirlos, o sea, pero... Y eso te sigue erosionando confianza, ¿no? ¿Y Alex Contreras le da garantías como ministro de Economía? Porque, por Dios, mira, o sea, que salga a decir que no debemos de comer ceviche, ni que... Lo que pasa es que creo que, a ver, supongo que trató de empatizar un poco con la población, bajar un poco al lenguaje de la gente, pero... Usted jamás habría dicho eso. Yo creo que el problema es que está en una situación muy complicada, ¿no? Porque, a ver, tienes un Congreso, pues, que no sirve. Que no, sí, y un Ejecutivo que improvisa mucho, entonces el ministro de Economía está como que entre la espada y la pared también, ¿no? Por eso también hay, ojalá que el Ejecutivo se ordene más, tenga prioridades más claras, sea más responsable, y esperemos que el Ministerio de Economía también sepa alzar un poquito más la voz y dar un poquito más de preponderancia en decisiones de gobierno, ¿no? Y mi última pregunta tiene que ver con lo que usted dice, ojalá y el Ejecutivo se ordene más. ¿Cómo entender a un Ejecutivo que ayer dicen que Tía María va y hoy día Otárola dice que Tía María no está en la agenda? Entonces, ¿qué hacemos? Es que ese es un poco también el problema desde el lado del Ejecutivo, es como que es muy cortoplacista, está en modo supervivencia y en cierta manera en modo improvisación, ¿no? Entonces, sale el ministro de Energía y Minas en Foro Perumín, dice sí, pues obviamente dice esperemos que vaya y supongo que el premier pensando que van a haber protestas y le tienen, supongo, miedo a las protestas, dice no está en agenda. El problema es que hacerlo visible de esa manera y demostrar las contradicciones te demuestra que no hay una estrategia clara de hacia dónde quiero ir como país, donde dicho sea de paso, el sector minero es muy importante, ¿okay? Es un sector que ha generado a lo largo de los años recaudación de impuestos, inversión, crecimiento, opera en las zonas más pobres, se le ha satanizado mucho, en algunos casos, digamos con justicia, hay proyectos y proyectos,
pero lo cierto es, operan en zonas donde el Estado básicamente está ausente, ¿no? Si no explotamos ese potencial de manera socialmente, mantener responsable, ¿cuáles son los sectores que van a sacar adelante al Perú? Entonces, no puedes crecer de espaldas a la minoría. No puedes crecer solamente con minería y desarrollarte solamente con minería, pero no puedes hacerlo de espaldas. Entonces, no puedes tampoco ir al foro minero más importante y salir y decir... Obviamente. O sea, evade la pregunta, por último. Todos sabemos que es complejo el tema de de acuerdo en que evadir, ¿no? En lo mínimo, dices cuál va a ser el guión de los ministros de Estado que van a ir, pero eso te demuestra... Porque no le han preguntado algo rebuscado, le han preguntado algo obvio, además en Arequipa. Así es. Entonces, pero eso demuestra improvisación, que no hay trabajo en equipo y que no saben dónde están parados. Por eso te digo, lamentablemente las políticas públicas, la gestión pública se ha seguido debilitando, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer el gobierno tiene que repensar ciertas cosas, ordenarse, y bueno, del Congreso, no sé, pues... No sabemos qué esperar. Muchas gracias, señor Alonso Segura. Lo espero pronto para seguir escuchando sus análisis. Me parece muy bien que salga a los medios. Gracias. Y empiece a dar entrevistas. Gracias, señor Segura. Ha sido el exministro de Economía y tenemos que ir a la pausa y vamos a regresar con la doctora Mónica Yaya y con un tema que tiene que ver además con el ministro Chávez Cresta. Pero antes les tengo que contar de Biosil, ¿no es cierto? Sí. Bueno, les cuento que al consumir colágeno, el cuerpo apenas asimila una pequeña porción de colágeno y el resto lo elimina. En cambio, Biosil no es colágeno. Biosil tiene una molécula patentada en Europa, Estados Unidos, que reactiva las células con tu propio cuerpo y hace que éste genere su propio colágeno. Existe una enorme diferencia entre tomar colágeno y generarlo. Con la molécula patentada de Biosil, que tiene más de 10 estudios clínicos, sí es posible. Vas a poder ver los beneficios en los huesos, en las articulaciones, en la piel, en el cabello y en las uñas. Cuando vayas a la farmacia, pide Biosil y no dejes que te lo cambien. Bueno, vamos entonces a regresar. Biosil, recuerden que este generador avanzado de colágeno está de venta en todas las cadenas de farmacias a nivel nacional. Regresamos de inmediato con la doctora Mónica Yaya.